Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Seguimos después de ¿un receso? Varios bonus, varios especiales. Varios recesos. Seguimos otra vez. No hemos acabado con el eje de servolución. Exacto. Y de hecho ahorita vamos a entrar como en un bloque de 3 frases de servolución. Sí. Que son muy especiales. Uh-huh. Pero que nuestra iglesia aún está como en pañales en cuanto a ellas. O sea, estas frases son como muy... Vamos a hablar muy a futuro, o sea, vamos a hablar mucho como de sueños, de deseos, quizá un poco a largo plazo para nuestra iglesia, para el eje de servolución. Y la frase que nos trae aquí hoy es una frase que yo estoy segura de que casi nadie de ustedes la ha escuchado, o si sí la ha escuchado, no se la grabó, porque es larga. Pero dice que la forma en la que tratamos a los grupos vulnerables revela cómo tratamos a Cristo. Exacto. Es una frase muy poderosa. Sí. Como siempre, estoy aquí con mis papás. Saludos. Hola, ya nos conocen, ¿verdad? ¿Y Minerva? Un gusto de verdad compartir este episodio con ustedes. Siempre me alegra mucho estar aquí. Esta frase es especial. Sí. Es muy, muy especial. Y antes de que comencemos a conversar un poco sobre ella, ¿por qué no nos lees el versículo? Sí, quisimos iniciar con el verso, probablemente al final solo lea un verso, pero es una lectura. Esta frase surge pensando en lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 34 al 40. Se lo leo rápidamente, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y aquí está la clave. Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Claro. Esa es la base, ese es el fundamento de esta frase. ¿Cómo la ves tú? Sí, ¿Tú qué opinas? Y a mí me gusta mucho pensar que lo que hace la iglesia, ¿verdad? No solamente, no está diseñado para satisfacer una necesidad propia, una emoción, sino que tiene un sentido espiritual, ¿no? Claro. Porque está en la Biblia, porque es un mandato, porque es una enseñanza que Jesús nos dejó, ¿verdad? Que veamos a las personas vulnerables y las atendamos. Sí, y creo que cada iglesia cristiana que existe debería tener como ser muy intencional en que absolutamente cada cosa que hacen sea para acercar a las personas a Cristo, ¿no? Claro. O sea, sea para que Dios nos use para acercar a las personas. Porque a mí me impacta mucho en ese verso que el rey, que Cristo pueda decirnos que yo hice algo por él. Sí. Y que está registrado. Y que él lo sabe. Y lo sabe, claro. Porque creo que son esas pequeñas o grandes acciones que uno hace a veces, como muchas veces, ya lo hemos hablado en otros episodios, como que a veces lo haces por lástima. A veces lo haces como por pena. Sí. Pero Jesús lo toma como si fuera para él. Él lo toma muy personal. Él lo toma muy personal. Entonces, teniendo en cuenta esto, como que Jesús se lo toma personal, porque es importante la actitud de la iglesia frente a los grupos vulnerables. Creo que es muy importante. ¿Quieres empezar tú? Porque la única forma que la gente tiene de leer a Jesús es a través de nuestros actos, ¿sí? Porque en algunos episodios pasados me acuerdo que hablábamos de
de cómo la gente puede conocer bueno, la gente sabe que Dios lo ama, que Dios les ama, la gente sabe que Dios es amor, pero muchos no han visto el amor de Dios, no han visto el amor de Jesús, y el amor se ve a través de actos de servicio, ¿no? De estar cerca, de estar al auxilio de las personas vulnerables. Por eso es importante hacerlo, porque es una forma de acercar el mensaje de Jesús, el mensaje de amor a esas personas. Sí, ¿Qué opinas? muchas personas, el único evangelio que van a tener a su mano es la vida de un cristiano. Ay, wow. Muchas personas, es decir, Ay, ay, a lo ay. mejor algunos nunca van a leer una Biblia, Ujú. a lo mejor algunos nunca van a tener ir a una iglesia. Lo único que podrán ver es cómo se comportó el cristiano que vive en su cuadra, en su barrio, en el lugar donde esté. Y por eso es tan relevante que nosotros nos puedan leer, que la gente pueda leer en nosotros a Jesús. Qué tremendo. Eso es lo Sí. que Me yo llama considero. mucho la atención lo que dices de quizás muchos de los ancianos o las personas vulnerables, Cualquier porque persona. no solamente significa que sean de una edad ya avanzada, Ujú. sino que tengan alguna discapacidad que les impida ser parte presencial de la iglesia, ¿no? Pero me llama mucho la atención ahorita que dices eso, porque a veces el afán de predicar el evangelio muchas veces lo tomamos como para aumentar el número de los creyentes en la Exacto. iglesia, ¿no? Como que ese Pero fuera sí, un como si fin, fuera, exactamente, o como el si único fuera fin. ese el fin que perseguimos salir. Vamos a evangelizar porque necesitamos que más gente venga a la iglesia, ¿no? Pero vemos aquí que me impactó esto que acabas de decir, porque eso es cumplir la gran comisión, es predicar el evangelio a toda criatura y que crean y sean salvos, ¿verdad? Si por alguna cuestión vulnerable las personas no pueden estar en la iglesia, pero que nos quede la satisfacción de que conocieron a Jesús y su amor. Claro. Así es. Ujú. No, y también, o sea, esta es una frase que al escucharla, y quizá hay gente en la iglesia que a mí no me lo ha dicho como esta frase, ¿no? Como Ujú. que así literal, pero sí existe como un temor a veces en las iglesias de, yo no sé qué voy a hacer si llega tal persona un día a la iglesia. Ujú. Como de que, como si fuera como un protocolo que nos tenemos que preparar para el día que llegue cierta persona, ¿no? Porque, O cierto tipo de persona. tipo de persona, Ujú. ¿no? Porque creo que la Biblia es muy clara en ese versículo que tú leíste, Ujú. como quiénes son los vulnerables, ¿no? Sí, O sea, lo dice creo yo muy claro, sí, ¿no? exactamente. Personas con hambre, Sí, y ahí no especifica un solo tipo de hambre. claro, Puede Y un ser un tipo de hambre. sed. así es. Personas con sed, no especifica un solo tipo de sed. Personas forasteras o migrantes. Y eso hoy Extranjeros. en el mundo está impresionante. Nosotros somos un país de paso para muchos migrantes. Por ejemplo, en Europa hay una migración, especialmente los países del sur de Europa, están recibiendo una migración impresionante de gente de África y gente Oh, de ya. Asia. Es decir, en el mundo Sí, globalmente está habiendo una movilización de personas. Y el Señor no dice, aquellos no los dejen ciérrales la pasar, puerta, ¿no? y a esto sí. Sí. Nunca lo dice el Exacto, Señor. y eso como que me lleva a mi siguiente punto, porque sí, o Ujú. sea, a veces se siente como que tendríamos que tener un protocolo por si llega tal persona, ¿no? Ujú. Como de, ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice la Biblia. Así es. Simplemente amarlos, Tratarlos servirlos y tratarlos con como si, amor. como si fuera el trato hacia el Señor Jesús. porque él se lo toma muy personal. Y esta frase para mí es muy, muy especial, porque no habla como de una acción en particular. Por Sí. ejemplo, las otras frases de Servolución, Son creo que acciones. ajá, y Ujú. tenemos como, y creo que tenemos en este momento algunas, por ejemplo, algunas formas en nuestra iglesia, ¿no? Que ahorita en el 2023, si lo escuchas en el futuro, al menos estábamos haciendo en el 2023. Por ejemplo, ahorita que es agosto, vamos a ayudar a nuestras guerreras, ¿no? Que es Ujú. nuestro programa para ayudar a mamás solteras, por ejemplo, ahorita que van Mamás a y volver a papás clases, también. mamás y papás van a volver a Ujú. clases. Nos estamos armando varios grupos para ayudar a varias Sí. personas. Así es. Y poder bendecirlas, ¿no? Pero también tenemos como que limpiar nuestra calle, ¿no? Sí. Sí. Enchular Servir Ecatepec, ancianos. servir ancianos, el Día del Peregrino, como que hacemos ciertas cosas que tú puedes ver como en la práctica, cómo se ve eso. A ¿no? los Como, niños también a ha los sido algo niños. muy particular. o sea, cómo se ve esto, ¿no? Pero esta frase no habla de una acción. No.
sino habla de una actitud del Exacto. corazón. Totalmente. Y creo que es que a veces cuando hablamos, en especial cuando hablamos de servolución, de servicio a la comunidad, como sea que tú lo conozcas, Ujú. es fácil pensarlo como una cuota, como de ya cumplí, Ya di mi cuota. ya di mi cuota, ¿no? Como que ya cumplí. Por Pero- eso por eso el contexto del pasaje es muy profundo, Sí. porque está hablando del rey y está hablando del reino de Dios. No me quiero meter ahorita en algo tan profundo de teología, pero está hablando de el establecimiento del reino. Sí. Y dice que el rey dirá a Así los es. de su derecha, vengan benditos de mi Benditos. Padre, Así es. hereden el reino preparado Wow. para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y ahí les dice los porqués, porque yo tuve hambre y Ujú. ustedes me dieron de comer, etcétera, ¿no? Ujú. Todo lo que dice. Y la gente se va a asombrar, Señor, ¿cuándo? Yo nunca te vi con hambre a ti, yo nunca te vi forastero, yo nunca te vi enfermo, yo nunca te vi en esa condición. Y Él le dice con toda puntualidad, cuando tú lo hiciste, cuando Sí. ustedes lo hicieron, A por uno. uno de mis hermanos más pequeños, así les llama a Él. Sí. A las personas vulnerables, Jesús les llama sus hermanos más pequeños. Es decir, ¿cómo te sientes tú cuando dices, yo tengo un hermano más grande? ¿Cómo te sientes Ya. tú? No, O dice, es un hermano que me protege. O que le hagan daño a mi hermano. Wow, sí, Que lo desprecien. sí. Que lo traten así con discriminación o algo así. Ujú. Con Que no sea agresión. atendido, que sea exactamente agredido por Sí. su Por otras necesidad personas. o por su vulnerabilidad, ¿no? Sí. Qué difícil. Y para Pero mí eso se me Jesús dice hace- a sus hermanos, ¿no? Sí, a mí se me hace muy interesante el término tan personal que él Sí. usa, porque Sí. muchas veces las personas que él describe a veces pueden ser las que más en contra están, las Sí. que a veces más enojadas se encuentran con la iglesia, Ujú. la que a veces más como... Y hemos de aceptar que muchas veces es por el rechazo que hemos dado hacia ellos. Sí. Hemos herido el corazón de esas personas. Y a mí se me hace hermoso que Jesús no lo tome como de, no, a ellos que me han rechazado, rechácenlos ustedes también. Sí. A ellos que me Podemos. han negado, Ujú. ustedes Ujú. también. No, sino que él dice, es como, son mi familia, mis hermanos, y si tú haces algo por ello, Lo estás haciendo es por como mí. si lo estuvieras haciendo por... Claro. No dice precisamente porque están en la iglesia, son sus hermanos, ¿no? No, él No. Sino habla de una manera general. Sí, Ujú. Y yo creo que, o sea, realmente me cambia mi perspectiva sobre esto, que como tú dices, no es un protocolo, sino es una actitud, porque nos ha tocado y a mí me ha tocado muchas veces que salimos a la ciudad o a algún lugar y vemos a personas con alguna discapacidad y a veces el mundo ya se ha vuelto tan frío y nos hemos vuelto tan insensibles que ya le damos la vuelta, ¿no? Ujú. Porque a veces ya no creemos que la persona de verdad tenga necesidad, porque nos ha tocado ver personas que fingen estar enfermos y no lo están, ¿no? Pero ese, como tú dices, no es un protocolo, es una actitud del corazón. sí, y debe ser constante. Y debe ser Debe constante, ser así permanente, acordarnos de Es que una representar a Cristo, actitud ¿no? no es una pose. es. Ajá, Una actitud no es para una foto, una actitud no es para... O sea, a nosotros nos alegra mucho cuando por testimonio alguien sirve y sube una foto como diciendo estoy bien contento de haber servido. Eso está excelente. Pero me refiero que esto no es una pose. claro. Ujú. No es algo para que, voy a posar para que Sí. para que me vean. No, Ujú. la actitud revela un carácter. La Ya. actitud revela la condición Claro. de un corazón. Sí, y ¿no? es Una que aparte- característica de una persona, ¿no? pero también es algo que tú eliges. Exacto. Por supuesto. Porque, Tú por puedes ejemplo, elegir. en cuestión como desde el contexto de las relaciones, muchas veces una gran batalla es como, me enojé porque él me hizo, ¿no? Me Sí. enojé porque ella me hizo, porque me hizo acá, o me dijo acá, o me hizo Ujú. de esta forma. Pero muchas personas expertas en relaciones dicen, tú puedes elegir que tu actitud se mantenga sin cambiar, no Ujú. importa qué hagan las demás personas. O sea, Exacto. así sea como... Ya. O sea, Sí, sí así te traicionen, ya. así te hagan algo. Tú ya has decidido que esa es tu actitud.
Wow. Tú ya has decidido que esa es tu reacción. Es como una cultura, Esa ¿no? es tu Es la cultura del respuesta. reino, porque es Sí, es lo una que cultura Jesús del estaba, reino. lo que Del Jesús reino. estaba enseñando que hiciéramos, ¿no? Y lo que tú decías hace un momento es que dice, cambia mi forma de verlo, Sí. porque es una contracultura. Ujú, es una Porque contracultura. cómo es lo más, entre comillas, normal, o cómo se ha normalizado tratar a grupos vulnerables, como gente que necesita, pues, cierta lástima, cierta conmiseración, pero no, Jesús no está hablando de eso. No, Jesús no está diciendo, ten lástima de él, así ten es. conmiseración de él. Jesús está diciendo, trátalo como si me trataras a mí, Ay, ay, ay. que es el rey. Entonces Jesús dice eso. No, y Por eso lo- es contracultural, justamente. Y lo más fácil es como de a quien no está de acuerdo conmigo, pues lo trato mal. Ujú. Somos contrarios. Trato a los que me caen bien, pues los trato Pero bien. la Biblia lo dice, ¿no? Eso no. Es, O sea, al hacer eso, al tratar bien a quien está de acuerdo contigo, la Biblia lo dice, hasta el que no cree en Dios lo hace. Eso es Exacto. fácil, o sea. Y No está creo hablando, yo- perdón, y no está hablando de altruismo. No. No está hablando de eso nada más. De un altruismo de decir, ok, ya fuimos, ya le entregué una frazada y nos vemos. Está hablando de una actitud de Ujú. nuestro corazón. sí. Y, por ejemplo, muchas veces, ahorita que tú tocas esa palabra altruismo, es una palabra que muchas veces se puede usar como para levantarme a mí mismo. Ujú. Sí. Soy generoso, soy muy altruista. Miren cómo Miren, soy. como que yo le doy a todos. Y creo yo que cuando la verdad de Dios llega a tu vida, más bien a veces te sientes como Y más es- pequeño. Y es un Sí. gran compromiso. Es un gran compromiso. Porque, por ejemplo, para mí, leyendo esta frase, para mí no hay forma de que alguien pueda adoptar estos principios en su vida si no se ve a sí mismo bajo el ente de ese pasaje. Yo he Exacto. tenido hambre, yo he tenido sed, yo he estado desnudo, yo he sido extranjero, he sido rechazado. Sí. Y alguien lo hizo por ti. Porque si tú estás en una iglesia hoy, si tú estás sirviendo o si tú quieres servir a alguien, la obra primero la tienes que ver en ti. Y creo que si tú no te ves a ti mismo bajo la luz del evangelio, nunca vas a poder darle a alguien algo que realmente salga del corazón. Es cierto. O sea, algo lleno de gracia. Exactamente. Es cierto, porque ¿cómo llegamos nosotros a Exacto. Jesús? Éramos hambrientos espirituales, No, y todos lo sedientos seguimos espirituales. siendo. Y todo lo Lo que se seguimos. describe ahí, nosotros lo vivimos. Lo hemos Sí. vivido Éramos en alguna vez. extranjeros porque nosotros no pertenecíamos Ujú. al reino de Dios. Por eso dice Efesios que ahora somos hechos aceptos de la familia de Dios y somos miembros y somos parte de su familia. Por esa razón, Él manda a nosotros, que somos sus hijos, nos manda a servir, y como dice la Biblia, a sus hermanos más pequeños. Sí. Wow. Y eso nos compromete mucho, porque no los vamos a servir con un espíritu de superioridad. Hey, tú pobre, hey, tú necesitado, hey, tú hambriento. Sí. No, es diciéndole, tu hermano, Sí. el que tanto te ama, Es que su padre es el mi que padre, dio ¿no? su vida por ti, nos mandó a servir. Sí. Así que no estoy realmente haciendo nada especial, Exacto. sino que estoy simplemente haciendo lo que un día hicieron por mí. Sí. Y eso Porque es la un día cultura del alguien lo reino. hizo por mí. Porque yo también estuve así. Exacto. Aún así tú digas de no, yo siempre, yo no hice nada malo con mi vida, yo no hice como que nada como escandaloso. Si Yo Dios te salvó es porque lo necesitas. Así que de alguna Exactamente. forma u otra, Pero Tú estas tuviste hambre. acciones son Sí. tomadas en cuenta a la hora donde el rey dice dónde nos va Sí. a poner, ¿no? no, y Sí. creo yo que Hacia dónde nos va a llamar. y creo yo que es muy importante eso de mis hermanos pequeños, porque por ejemplo, a mí cuando yo era niña, a mí me chocaba, me molestaba, y no sé, pero hasta de niña me daba cuenta. Por ejemplo, pues yo soy la hija del pastor de mi iglesia, ¿no? Y También había de la mucha- pastora. También de la pastora. Sí, es Pero cierto, había ¿verdad? muchas veces, o hay muchas ocasiones, donde cuando tú estás solo, alguien con la mano en la cintura te trata mal, así como te responde mal, y así. Mm. Pero llega tu papá y, ¿cómo Hola. está, pastor? ¿Cómo que dices tú? Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastor. Y tú así como de... y hasta te tratan bien ya. Hace rato Porque, ni... por ejemplo, Ok. o sea, en la primaria pasaba, ¿no? Los maestros, yo llegué a tener maestros de primaria que hasta pegaban. Wow.
te pegaban, te daban en la mano con el borrador y así, pero Wow. nada más llegaba la junta de padres de buenos días, papis, buenos días, ma-". Y tú así de, o sea, como... Él me pegó. Sí, pero, y a mí... Y así vamos a llegar ante el reino. Exacto, Buenos como, días, "No, Dios te papá". bendiga". No, o sea, tú tienes que tratar a las personas, Ay, Dios mío. o sea, porque Cristo te está viendo. Sí. O sea, no puedes estar tratando mal a la gente, no puedes estar rechazando, o sea, es como si estuviera aquí. Como Este si lo episodio tuvieras tiene aquí. que movernos en nuestro fuero interno y tiene que movernos a que esto sea, nos estén viendo, no nos estén viendo, estemos en algún lugar, en un programa, sin programa, con condición social, sin condición, con dinero, sin dinero. Sí. Eso nos tiene que mover a eso. Sí, porque, o sea, tampoco queremos que, solo porque estamos en el eje de servolución, esta no es una actitud que queremos que adoptes cuando te toque hacer servolución, Ujú. Es sino una que actitud sea del Claro. corazón. tu forma de vida. Y hay una historia en el libro de La Iglesia Relevante, Ujú. que del pastor Robert Barriger, donde él cuenta sobre su juventud, ¿no? Sí. Y cuenta como varias historias, y hay una que a mí me llama mucho la atención, que él relata que había una iglesia en California, Sí. o sea, que en la iglesia pusieron una alfombra blanca, hermosa, o sea, así. Blanca. No sé por qué ponen alfombras blancas en cualquier lado, no solo en una iglesia, en cualquier lado. Pero era California, los 70s, Sí, o sea, sí. estaba los jóvenes surfistas, hippies, Sí. entraban a todos lados sin zapatos o en chanclas, ¿no? Y relata que el pastor de esa iglesia, como por la alfombra tan bonita que habían puesto, su solución, o sea, se molestó porque los jóvenes llegaban sin zapatos y Los ensuciaban hippies su y todos alfombra, los... ¿no? Se Wow. ensuciaban su alfombra. Sí. Entonces su solución fue que no entren, Ay, ay, ay. pues que ellos no entren, ¿no? Como Dios. fácil, que no entren, porque ensucian la alfombra. Pero dice que no, que alguien le dijo, la solución es quitar la alfombra. Exacto. Porque si lo que sea que nosotros hagamos que aleje a las personas o que les haga sentir rechazo, debería ser quitado. Ese es un cambio interno, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces yo les quiero preguntar para terminar, ¿cómo se traduce esto para Emaús? ¿Cómo se traduce esto para las personas de Emaús? Las O sea, damas primero. ¿cuál es nuestra alfombra que tenemos que quitar? O sea, y tú puedes hablar desde lo personal, o sea, creo que en nuestros carteles dice como eres bienvenido a casa, pero ¿cuál es nuestro quitar la alfombra para ti? Híjole, para mí es quitar, no igualarme a como el mundo lo hace, ¿no? Por un, ay, ¿cómo lo explico? O como mucha gente a lo mejor lo haga por un cumplido, o porque, ay, pues ya ni modo para que dejen de estar molestando, ¿no? O tirarle una moneda, o hacerle un favor, pero de mala gana, ¿no? Para mí eso sería quitar la alfombra, sobre todo porque uno puede decir, ay, no llegó a la iglesia, le di un saludo, pero a veces no, el saludo no completa una obra de misericordia, ¿no? Si solamente le di la mano, como la Biblia dice, pero no mostré misericordia con las personas, pues me están leyendo como dice el pastor, me están leyendo una conducta, una característica que a lo mejor no somos lo que decimos ser, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso sería, ¿no? Lo he hecho muchas veces, pero, o sea, he tratado de estar cerca de las personas vulnerables, pero sinceramente este episodio me está haciendo comprender que, como dice mi esposo, no es cuando se presente, cuando no es como un cumplido, no es como un protocolo, sino que tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Ya sea a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en la carne, pero aún a los que no son ni mis hermanos en la fe, ni mis hermanos en la carne, porque son los hermanos de Jesús al final de cuentas, y creo que esa parte para mí sí estaba como que, bueno, voy a hacer el bien porque pues llega a la iglesia, o mis hermanos, pero como que a todos los demás, a todos los demás, como que no es mi responsabilidad. Hasta cierto punto así lo llegué a pensar, no es mi responsabilidad. Pero viendo este contexto que Jesús dice, así como trataste a mi hermano, si lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños,
Pues sinceramente para mí esa sería quitar mi alfombra en esta hora, ¿ok? Pensar como Jesús. Y dejar de decir, no es mi responsabilidad. Exactamente. Yo para Ok. mí eso sería quitar la alfombra. Pastor. Yo creo que una alfombra que tendríamos que quitar sería estigmatizar personas, tratarlos sin misericordia, como si nosotros no lo hubiéramos recibido, porque a veces sí somos yo ya soy salvo, ya Dios me perdonó. Ok, a ver, pecadores, ustedes arrepiéntanse, pero con una actitud. Para mí esa es una alfombra que debemos quitar, porque si así nos hubiesen tratado a nosotros, yo no estaría aquí. Sí. Ninguno estaría aquí. A mí sí me recuerda a otra alfombra, pero termina la tuya. Yo No. ya voy por una segunda. Bueno, dila Ve por la segunda. Sí. porque el tiempo corre. Por ejemplo, cuando por personas discapacitadas o personas que con una economía insuficiente para vivir o por cualquier situación que represente una debilidad para la persona, ¿no? A veces hemos sido, no quiero generalizar porque a lo mejor no todos son tan malos de pensar como yo, ¿verdad? Pero a veces pensamos, qué pecadores, por eso está como está. Eso sería estigmatizar Algo a una hicieron, persona. por eso están como Sí, están, ¿verdad? exacto, sí. Sí, Para mí esa sería otra alfombra que Claro. quitar. claro. No, y definitivamente yo creo que eso es lo que esa actitud del corazón Sí. la debemos sensibilizarnos y decir, Señor, Sí. necesitamos que las personas sepan que hay un Dios que los ama como nos amó a Sí, nosotros. exactamente. Sí. Eso No, sería. sí, sinceramente, Para mí sería... quisiera estar del otro lado de la... No, para mí sería como de dejar de sobrepensar protocolos de qué voy a hacer si me encuentro un día con una persona así, y elegir tu actitud. No importa con quién me cruce yo lo voy a tratar como si Cristo estuviera Ay, ay, en ay. la carne, aquí, viéndome. Es que fue el ejemplo que Jesús nos Exacto. dejó. Así es. Porque muchas veces, hablando en un contexto de iglesia, cuando llegan personas que se ven sospechosas o raras, como que ya hasta queremos como que contratar seguridad, ¿no? O sea, ya queremos como que, no sé, Sáquenos no sé, de aquí, o ¿no? ya estamos mirando, ya estamos como que, ay, no. Decide tu actitud, creo que esa es la alfombra más grande a quitar. Elige tu actitud sin importar con quién te cruces. Así Wow. es. Sé que es difícil, es muy difícil, pero creo que lo podemos hacer. Entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Sí, yo nada Vamos a más cerrar aquí. quisiera orar, si ¿Ora? me permiten, y solo recordar que el rey dijo, de cierto les digo que lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Así que familia, todo lo que hagamos de aquí en adelante, quitemos la alfombra de nuestra vida, ¿no? De nuestro corazón, de nuestra mente, donde esté, Ujú. y sirvamos a las personas, no porque las veamos como las veamos, sino con todo nuestro corazón y nuestro amor. Oramos. Amén. Amado Dios, Gracias, te pido Jesús. en este día que me das la oportunidad de dirigirme a la iglesia de Maús y a todos aquellos que escuchen este podcast, que nos ayude, Señor, a tratar a los grupos vulnerables como te tratamos a ti, Señor. Amén. Cuando te honramos, cuando te oramos, cuando te adoramos y te agradecemos. Y ayúdanos a vivir con la cultura del reino para que tu mensaje, el mensaje de amor, llegue a esos corazones necesitados, llegue a esas vidas de tal forma que la gracia de Jesús toque cada corazón y cada vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos luz para ellos. Amén. así Muchas es. gracias, Señor. Amén. 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 Pues la forma en la que tratamos a los grupos vulnerables refleja la forma en que tratamos a Cristo. Así que vamos a quitarnos la alfombra. Nos vemos en el próximo Wow. episodio. Dios Adiós. los Así bendiga. es. Gusto Adiós. estar con ustedes.